son incuestionables, son impolutas y no va a haber ningún tribunal internacional que luego se atreva a anular estas sentencias. Lo que sí pasaría de implementar en nuestro país este proyecto de ley que implementa a los jueces sin rostros. Sobre ese tema, reiteramos, hablamos con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Katiuska y Pedro, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, ¿tiene lógica esta iniciativa legislativa de crear, tipo como en el tiempo de terrorismo, cuando habían jueces sin rostro, para poder sentenciar a estas avesadas bandas criminales organizadas que descuartizan, que cercenan miembros de las manos, secuestran, matan a mansalva? Son feroces. Una ferocidad bastante fuerte que podría, honestamente, atemorizar a los operadores de justicia. En ese sentido, ¿tiene lógica esta iniciativa? Bueno, si es que el planteamiento formulado por este congresista tendría algún tipo de consecuencia directa, inmediata, en el hecho de que implementar este tipo de medidas, es decir, jueces sin rostro, afianzaría la lucha en contra del crimen organizado, pues uno podría concluir de que en efecto es una propuesta idónea. Pero no existe, Pedro, al menos dentro del ámbito criminológico de los estudios propios que hayan conllevado a evaluar la utilidad, la idoneidad de este tipo de medidas, de que como consecuencia hayan tenido el control de la criminalidad. Porque debemos de recordar que los jueces son, digamos, los últimos funcionarios que toman una decisión respecto al control del crimen, pero previamente pasa por la Policía Nacional, previamente pasa por la Fiscalía, y son los jueces quienes en última instancia toman una decisión respecto a la culpabilidad o ausencia de algunas personas. Y además hay un dato importante, Pedro, y es el hecho de que en nuestro país tenemos experiencia en la implementación de jueces sin rostro, como tú bien lo has dicho en la presentación, cuando se condenó a terroristas y se intentó, digamos, luchar contra este tipo de organizaciones criminales. Pero la Corte Interamericana, la mayoría de los juicios que habían sido llevados adelante por jueces sin rostro, los declaró nulos. Y lo que tuvo que hacer el Estado peruano fue volver a juzgar a estas personas, a estos delincuentes, de cara a que con las garantías debidas sea implementada una sentencia condenatoria o absolutoria. Así es que yo creo que si es que uno tiene la perspectiva de los derechos humanos y también de la experiencia peruana propia, no tendría sustento este planteamiento del congresista. Y algo que ha respondido, que ha opinado el vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, frente a ese proyecto de ley del parlamentario Burgos, es que no podemos escondernos, según lo que él menciona, tenemos que hacerle frente a la criminalidad. No podemos esconder el rostro, tenemos que pararnos firmes y decirle aquí estamos y vamos a luchar de una forma bastante eficiente y eficaz. Eso debería ser lo ideal. ¿Por qué escondernos? Yo creo que para ello, Katiuska, debemos de identificar dónde está el problema, ¿no? Y el problema respecto al entendimiento de este congresista estaría más bien en que no tenemos jueces sin rostro de cara a luchar contra la criminalidad, pero ese en rigor no es el problema que tiene nuestro país. Si bien es cierto, durante los últimos meses y años ha habido un incremento respecto al índice de criminalidad, y tomamos como ejemplo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, ello no significa de que el problema esté concentrado en los jueces sin rostro. Yo creo que el problema tiene muchas vértices, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la Policía Nacional no tenga ámbitos de inteligencia que puedan coadyuvar al desbaratamiento de este tipo de organizaciones. Eso lo hicimos muy bien, por ejemplo, con Sendero Luminoso, el MRTA, cuando se implementaron estos equipos de inteligencia, quienes lucharon resguardando los derechos fundamentales de todos, ¿no? Y nadie puede cuestionar, por ejemplo, las sentencias condenatorias que se le han impuesto a Ismael Guzmán y algunos otros terroristas, ¿verdad? Guardando las garantías debidas. Y yo creo que esas sentencias que se les impuso en su oportunidad con jueces con rostro son incuestionables, son impolutas y no va a haber ningún tribunal internacional que luego se atreva a anular estas sentencias. Lo que sí pasaría de implementar en nuestro país este proyecto de ley que implementa a los jueces sin rostros. Y dentro del derecho comparado, doctor Carrión, ¿existe algún país que aplica este criterio judicial frente al tema criminal? Bueno, ninguno que se aprecie de ser un Estado social y democrático de derecho, Pedro. No hay ningún Estado que incluso en casos extremos del índice absoluto de criminalidad, como por ejemplo Ecuador o algunos otros,
o incluso, ¿no?, en algunos otros países en los cuales ya los índices de criminalidad se han desbordado, no existen estas experiencias. Nosotros mismos la tuvimos, y eso yo creo que es un ámbito comparativo interesante, ¿no? Porque no es de que se haya luchado en contra de las organizaciones terroristas implementando los jueces sin rostro. Se logró reducir el índice de criminalidad, como dije hace un momento, implementando los equipos de inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, si comparamos con otros países, vemos que son muy pocas las experiencias, al menos de los estados que se precian de ser estados democráticos, y con la experiencia propia que hemos tenido en nuestro país, que la solución de la reducción de índices de criminalidad no se debió a la implementación. Claro, le hago la pregunta en el derecho comparado porque estoy leyendo una información proveniente de mayo 2023 de Ecuador, en la cual el presidente del denominado Consejo de la Judicatura anunciaba no solamente jueces sin rostro, también fiscales y defensores con identidad protegida, que son los que no tienen precisamente dentro de este proceso la visibilidad frente a los criminales procesados. Esto como decisión para garantizar una lucha mucho más firme y sin temor frente a bandas criminales que han desbordado el país norteño. En efecto, existen muchos proyectos que tú bien lo has señalado, Pedro, de países que han intentado, y que en este caso con los proyectos formulados están intentando también implementar este tipo de medidas como Ecuador. Sin embargo, habría que ver si la consecuencia directa va a ser la reducción del índice de criminalidad o la seguridad de que van a ser perseguidos y efectivamente sancionados estas organizaciones criminales, o si luego producto de la implementación de este tipo de medidas más bien va a generar un efecto contradictorio, porque luego van a ser los tribunales internacionales quienes van a proceder a anular este tipo de condenas cuando media un juez sin rostro, porque a entender de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que ha resuelto muchos casos parecidos, sobre todo en contra del Perú, es de que si no se resguarda la garantía de la transparencia y del debido proceso, pues estos casos, así deriven en muchas sentencias condenatorias, finalmente van a ser anuladas. Eso es cierto, ¿no? Sabemos que tenemos acuerdos internacionales respecto a derechos humanos que a veces no nos ayudan mucho a poder luchar contra la delincuencia. No quiero salirme del tema, pero es importante mencionar que a inicios de la semana, mineros ilegales o, bueno, delincuentes derribaron una torre de alta tensión de la minera Poderoso, esto en Patás. ¿A qué voy con esta información? Es que la delincuencia y está cometiendo actos que nos recuerdan a la época más terrible del país, que fue el terrorismo. Pasa ahora con los secuestros, donde secuestran a un empresario, secuestran a una familia y son degollados. Los crímenes son feroces. Y entiendo que lo que se ha hecho en Ecuador es ya calificar a los delincuentes como terroristas. Ese tipo de cambio dentro del Código Penal Procesal podría ser una diferencia para luchar contra la criminalidad. De hecho, Katiuska, en nuestro país existen proyectos de ley que ya modifican este entendimiento tradicional de terrorismo y lo reconvierten más bien en una denominación novedosa que es terrorismo urbano. Y que, por ejemplo, las personas que se dedican a la extorsión, secuestro y utilizan este tipo de armamento de gran alcance, sean granadas, metralletas o armas de gran calibre, deberían ya no ser calificados únicamente como delitos de extorsión, secuestro o incluso robo, sino más bien como delitos de terrorismo urbano. Yo creo que la medida podría ser idónea en determinadas circunstancias en las cuales media este tipo de la utilización de armamentos. Hemos visto, por ejemplo, cómo en algunas discotecas, en centros de diversión, para favorecer la extorsión e intimidar precisamente a las víctimas se usan granadas, entre otros. Yo estaría a favor de la implementación de este tipo de medidas en casos extremos, obviamente con esa agravante específica, pero no sería el único método ni fórmula para luchar contra ese tipo de criminalidad, porque a veces los congresistas creen que únicamente lanzando este tipo de normas automáticamente produce el reducimiento del incremento de criminalidad. Deberían de concentrarse, si bien es cierto, en formular este tipo de leyes, pero también normas que reestructuren y promuevan una lucha inteligente contra este tipo de criminalidad, que lamentablemente no lo vemos en los congresistas porque únicamente se concentran en normas, y estas normas tienen que ser implementadas definitivamente por una estructura policial y de inteligencia que en nuestro país al día de hoy no la tenemos. Y en ese sentido, ¿hacia dónde tendría que ir la labor parlamentaria para poder eficientemente reducir la tasa de criminalidad que se registra en el país y que no sea en el extremo desbordante como pasa en México, como pasa en Ecuador y como en su momento pasó en Colombia? Sí, yo creo que aquí debe de haber, Pedro, más bien una coordinación multidisciplinaria, ¿no? Por un lado, la intervención directa de la policía en coordinaciones con la fiscalía
y por otro lado el Congreso de la República que les dé armas, por ejemplo, procesales que puedan coadyuvar a la lucha contra la criminalidad. Durante los últimos meses, hemos visto, por ejemplo, un grado absoluto de descoordinación entre la policía y la fiscalía, ¿verdad? Por eso que se decían que muchos delincuentes y organizaciones criminales que eran desbaratadas, finalmente salían libres aquellos que conformaban estas organizaciones criminales. Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República podría implementar normas y quizás amplíen un poco el plazo de detenciones preliminares a efectos de que le den tiempo y espacio a la propia policía y fiscalía que puedan mejorar la sustentación de sus casos ante un juez. O, por ejemplo, ¿no? Promover algún tipo de normativa interna dentro de la organización policial de cara a que facilite la movilidad de los miembros y su incorporación para incrementar el número de miembros policiales, entre otras, ¿no? Y que definitivamente parten de una lucha contra la criminalidad, no en el inmediato plazo con las normas únicamente, sino pensar en el mediano y largo plazo. Gracias, Andy Carrión, abogado penalista, por ayudarnos a comprender mejor, a dilucidar este proyecto de ley que ha propuesto el congresista Juan Burgos. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches.